Pues Gracias por espero que tengáis aire acondicionada. Yo soy Federica Massa Saluzzo y hoy tengo el placer enorme de entrevistar a Rafa Rubio de The Good Lobby en España. Así que si os parece bien, yo empiezo con las preguntas ya y voy directa al grano. Como tenemos un experto, quizás la primera pregunta es un poco entender mejor la idea de lobby, porque a veces cuando se habla de lobby se piensa enseguida las empresas americanas, las lobbies potentísimas del tabaco, de armas, que tienen incidencia política, pero ¿nos puedes explicar un poco mejor cuál es el alcance del lobby? ¿Qué significa lobby en realidad? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y yo, como decía Federica, o sea, creo que el principal error es confundir el sustantivo con el verbo. Lo habitual, porque nos parece como mucho más atractivo, mucho más material, mucho menos abstracto, es tratar de identificar a los lobbies y pensar en ellos como eso, como grandes multinacionales que aprovechan su poder y su dinero para influir más en los poderes públicos, pero la realidad es que, en mi opinión, la mejor forma de entender el lobby es concebirlo como un verbo que supone influir en los poderes públicos. Y esa influencia, de alguna manera, está al alcance de cualquiera o debería estar al alcance de cualquiera. Desde esa perspectiva, el verbo, el hacer lobby, pasa a ser no ya una posibilidad ciudadana, sino prácticamente una obligación ciudadana de cualquiera que tiene a su disposición o que tiene unos objetivos, o sea, unos objetivos concretos que defender o unos intereses concretos que defender y entiende que una de las vías para hacerlo de una manera más eficaz es hacerlo a través de los poderes públicos. De ahí que comience a tratar de influir en los poderes públicos siguiendo las distintas técnicas del lobby para ser eficaz en la consecución de su interés. De alguna manera, por tanto, el lobby, entendido, insisto, como verbo, se traduciría como la participación política o la participación política informal, porque es un tipo de participación política, que trata de influir en los poderes públicos en defensa de unos intereses que pueden ser generales, pueden ser particulares, pueden ser concretos o pueden ser abstractos. Clarísimo. Pues dentro de esto, entonces parece un concepto que existe ya desde casi antes de la democracia. Pero más recientemente, con el tema, con el surgir de Good Lobby, quería pedir si nos puede contar un poquito cómo habéis ido desarrollando la organización y a lo mejor también explicar un poco más tu rol dentro de la organización. Good Lobby nace en el año 2015, nace en Bruselas por un profesor de universidad, un profesor de Derecho Comunitario italiano llamado Alberto Alemano, que de alguna manera entiende el lobby de la manera en la que lo explicaba inicialmente y considera que el lobby también está al alcance de su mano y decide involucrar a distintos voluntarios para llevar a cabo esta labor de lobby y ayudar a otros, en principio en tareas comunitarias, y ayudar a otros a llevar a cabo esa labor de lobby, a entender la importancia del lobby y a facilitarle esa actuación de manera eficaz. Desde entonces, la labor de The Good Lobby se ha ido estableciendo no solo en Bruselas, sino también en Francia, en Italia y muy recientemente en España. Desde el mes de febrero, marzo del año 2023, The Good Lobby ha abierto su sede o ha empezado a trabajar en España con un grupo muy reducido en el que yo desempeño pues, funciones académicas y de impulso de la labor y de asesoría y de formación. De alguna manera, desde mi punto de vista, tras 25 años estudiando el lobby, porque empecé a trabajar el concepto del lobby en el año 1996, cuando comenzaba mi tesis doctoral, he pensado o he visto que The Good Lobby es un instrumento perfecto para devolver a la sociedad de alguna manera, para servir a la sociedad todas esas cosas que he ido estudiando y trabajando por ya más de 25 años, ¿no? Y esa es la perspectiva desde la que yo contribuyo a The Good Lobby España y de alguna manera esa es la labor que The Good Lobby España se ha puesto como tarea en España, ¿no? Ayudar a aquellos que no saben o no saben que saben o no saben que pueden, perdón,
a llevar a cabo acciones de lobby frente a los poderes públicos y también tratar que aquellos que saben hacer lobby, lo vienen haciendo ya desde hace mucho tiempo de manera eficaz, lo hagan en el respeto de unos estándares democráticos. Gracias, Rafa. Es súper claro y además creo que extiende mucho el conocimiento sobre qué es de verdad el lobby, porque sobre todo en los últimos años se ha hablado mucho de activismo. Bueno, dentro de Ashoka se habla mucho de cómo las emprendedoras, el emprendimiento social actúa para tener incidencia política, pero el lobby tiene un apartado específico, potentísimo, y gracias al Good Lobby lo vamos entendiendo mucho mejor. ¿Nos puede hacer algún ejemplo de un resultado de lo que vais a ser orgullosos a nivel de Good Lobby internacional? Sí, o sea, de Good Lobby ha lanzado distintas campañas, quizá por explicar las más recientes y las más cercanas con el público de Ashoka. Desde hace unos meses venimos acompañando a emprendedores sociales del entorno de Ashoka a hacer sus labores sociales, a hacer de una manera más eficaz la parte de incidencia pública dentro de su emprendimiento social. En ese sentido, estamos ayudando a Malas Madres, a Laura Baena de Malas Madres, estamos ayudando a montes de socios, también a los ecocomedores. De alguna manera, les pedimos primero que nos expliquen cuáles son sus objetivos, les tratamos de hacer ver y vemos juntos cómo puede lo público, cómo puede la administración contribuir a, hacer a lograr esos objetivos, que no siempre se traduce en una decisión concreta, muchas veces se traduce en la creación de un ecosistema favorable o en la simple o en una modificación legal. Se puede traducir en distintas medidas y luego les acompañamos en esa labor, porque habitualmente la labor de lobby es una labor que requiere tiempo, constancia, perseverancia. Muchas veces se identifica el lobby con la derogación de una ley, con la aprobación de una ley, como si fuera algo instantáneo, ¿no? Como si uno llega, conoce a los decisores públicos y les dice, hombre, ¿cómo no me vas a hacer a mí este favor? ¿O cómo me vas a hacer a mí esto? ¿No? Sin embargo, la labor del lobby supone un conocimiento técnico profundo de la materia, supone un conocimiento profundo del ecosistema político y de las personas que tienen capacidad de tomar decisión, de cuáles son sus motivaciones, de cuáles son sus tiempos. Por poner un ejemplo, en estos proyectos con los que iniciamos hace escasamente 2 meses, nos hemos visto sorprendidos, o sea, donde habíamos trazado ya un camino que pensábamos que conducía a noviembre y que era el más eficaz, nos hemos visto sorprendidos, como todos los españoles, con la convocatoria de elecciones en el mes de julio. Hemos tenido que cambiar sobre la marcha nuestra acción pública, nuestras técnicas de influencia, para tratar de lograr que estos temas entren ahora en los programas electorales, renunciando a que sean aprobados antes de que acabe la legislatura. Es otro camino y es otro camino que hemos tenido que iniciar de manera obligatoria, pero que pensamos que también puede ser eficaz, porque cuando los partidos políticos reflejan en sus programas ciertas propuestas, luego a los emprendedores sociales, en este caso, les resulta mucho más sencillo acudir a los partidos y decir, oye, es que ya asumiste este compromiso, ¿no? De ahí que, aunque hemos tenido que cambiar el camino en estos proyectos que acabamos de iniciar, no renunciamos a lograr sus objetivos, entendiendo, como decía antes, que son objetivos que, como casi todo lo importante, requiere tiempo, paciencia y perseverancia. Sí. Y como el recorrido de Good Lobby España es un poquito más cortito y a nivel internacional, ¿también tienes algún ejemplo de logros que quieres compartir, pero a nivel más internacional, no sé, de Italia o de... Aunque pueda parecer un poco autorreferencial, uno de los grandes logros de The Good Lobby en Italia, por poner un ejemplo, es precisamente haber impulsado la regulación del lobby en ese país después de muchos años sin regulación. En un país en el que, como digo, llevaban años sin regulación y solo se había regulado en determinadas regiones, recientemente, el año pasado, y con un liderazgo claro de The Good Lobby en el impulso, en el contacto con los poderes públicos, en ofrecer alternativas y posibilidades de regulación, el Parlamento italiano aprobó su primera norma que regula el funcionamiento del lobby. En Bruselas también The Good Lobby es tremendamente activo y ha desempeñado un papel relevante en una medida aprobada, sin ir más lejos, ayer, que es, aprobada en una de sus fases ayer,
que tiene que ver con el reforzamiento de las condiciones éticas de la política y especialmente de la influencia extranjera en los órganos comunitarios. Ayer mismo el Parlamento en su pleno aprobó impulsar este tipo de políticas, reforzando o confirmando el plan de 14 puntos que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, llevaba promoviendo desde el mes de diciembre. Y de alguna manera, pues The Good Lobby ha jugado un papel relevante en este caso, especialmente a través de los medios de comunicación y de la opinión pública, presionando para que esto, que fue una reacción inicial frente al escándalo, se convierta realmente en medidas estructurales que permitan avanzar a la Unión Europea en el camino de la integridad. Fantástico. Cuando eres autorreferencial, lo dejas clarísimo. Además, ayuda a pensar que en Italia, de donde vengo yo, las cosas pueden funcionar con un poquitín de empuje. Hablabas de las técnicas del lobby. ¿Me podrías hacer algunos ejemplos de estas técnicas que a veces se piensan que son muy de maquinaciones obscuras, pero en cambio has dicho que hace falta mucho conocimiento técnico? ¿Cuáles serían unos ejemplos? Yo siempre planteo el lobby como una especie de taburete con 4 patas. La primera pata sería precisamente el conocimiento de la materia sobre la que se quiere influir. Es imposible influir de manera eficaz desconociendo el fondo y la forma de aquello en lo que se quiere influir. Por tanto, es necesario ese conocimiento técnico. En segundo lugar, está el conocimiento del entorno político. Es imprescindible conocer cómo se toman las decisiones y quién toma las decisiones, cuáles son sus fases, sus procesos, sus motivaciones y también las caras, los nombres de las personas que tienen más influencia a la hora de adoptar esas decisiones. En tercer lugar está el ámbito de la comunicación. El lobby se ejerce a través de la comunicación, normalmente la comunicación personal, con la elaboración de informes, que también son piezas de comunicación, con entrevistas personales, con la celebración de conferencias, pero también se ejerce de manera indirecta, pero muy importante, a través de los medios de comunicación. De ahí que el lobby o el equipo del lobby, aquel que pretende influir en los poderes públicos, necesita conocer también la comunicación. Y en cuarto lugar, o sea, junto a lo técnico, lo político y lo comunicativo, estaría, por así decirlo, todo lo que tiene que, o sea, todo lo que se entiende habitualmente como lobby, o sea, esa relación directa con los políticos que aprovecha todo lo demás, pero que sin todo lo demás, en mi opinión, resulta artificial, resulta falso, y por eso a veces cuando confundimos el lobby con ese lobista que, por así decirlo, recorre la etapa final, nos estamos dejando detrás toda una serie de técnicas y de labores que son esenciales, en las que incluimos, y lo mencionabas tú antes también, la propia movilización social. Hoy en día la movilización social se ha convertido en sí mismo en una herramienta de lobby. Una herramienta de lobby que no es necesaria utilizar en todos los casos, pero muchas veces para promover acciones de lobby, para defender determinados intereses, es necesario articular una base social amplia que sea capaz de acompañarte en esa presión, de hacer llegar a los poderes públicos o a los medios de comunicación de manera indirecta la necesidad de promover o de defender sus intereses. Clarísimo. Y bueno, como es un proceso largo que, bueno, toma tiempo y conocimiento, una pregunta sobre cuándo entendéis dentro del proceso que casi ya estáis, o cuáles son los indicadores que os dejan pensar, esto lo hemos ganado. Antes, debo reconocer mi error y añadir una cuarta pata, porque no se me ocurría, y es el ámbito jurídico. O sea, cualquier decisión pública se reviste de forma jurídica. De ahí que los abogados sean una parte esencial del equipo de lobby, porque cuanto más hecha, y por eso contesto tu pregunta, cuanto más hecha está una medida, cuanto más fácil tiene el decisor adoptar esa medida, e incluso redactándosela con forma de ley, más fácil es que esas medidas salgan adelante, ¿no? De ahí que uno entiende que sus medidas salen adelante, o sea, que sus medidas pueden salir adelante, o que, como tú dices, ya casi están, cuando uno ve un compromiso público de esas personas. O sea, cuando uno, aunque suene un poco ridículo decirlo, se siente utilizado. Cuando uno ve que tu caso es suficientemente importante para el poder público, que el poder público lo hace propio y empieza a presumir del mismo. En ese momento no hay marcha atrás, porque ese compromiso que podía haber adquirido contigo en el plano individual,
o incluso en el plano político aprobando determinadas enmiendas, pero de una manera no pública, por así decirlo, o sea, de una manera prudente. Cuando se pasa a los medios de comunicación, cuando esas personas adoptan esa bandera y empiezan a presumir de haber sacado adelante esas medidas, ya no hay marcha atrás. La decisión está tomada y es muy difícil que no salga adelante. Interesantísimo. Es un poco como en economía, cuando hay este network effect que ha ganado una palanca tal, que hay demasiadas personas que hablan de esto, entonces ya no se puede deshacer lo que se ha ganado. Mira, Rafa, tenemos también unas preguntas del público. Una persona pide, ¿quién decide qué es un buen lobby o un mal lobby? ¿O un mal lobista o un buen lobista? O sea, hay como dos formas de medirlo. Desde un punto de vista técnico, que es aquel que de alguna manera es más eficaz en la consecución de sus objetivos, o sea, aquel al que se le establecen unos objetivos concretos, tangibles, y los saca adelante, los logra, por así decirlo, que son objetivos muchas veces que están llenos de matices. Nos equivocamos cuando planteamos el lobby como sí o no, como la aprobación o la derogación de determinada norma o de determinada medida. Muchas veces conseguir meter una coma en un texto normativo, muchas veces conseguir un plazo de más años para la entrada en vigor de una norma. O sea, el lobby está lleno de matices y es en los matices donde demuestra su eficacia. Por tanto, la primera medida podría ser de eficacia, pero nuestra labor como de Good Lobby es hablar de Good Lobby cuando se respetan una serie de estándares democráticos. ¿Y cuáles son los que consideramos los estándares democráticos? Pues consideramos los estándares democráticos los que respetan el principio básico de la democracia moderna, que es la representación. Aquellos donde la decisión final sigue perteneciendo a nuestros representantes, pero lo hacen de una manera transparente e informada. De ahí que el buen lobista es aquel que hace su labor de manera transparente y que en su labor lo que trata no es de presionar, sino de ofrecer información, ofrecer información suficiente para que los poderes públicos cuenten con una información amplia a la hora de adoptar su decisión. Cuanto más persuasivos o más válida sea esa información, pues más posibilidades habrá de éxito y por tanto el buen lobby ético, por llamarlo de alguna manera, o el buen lobby democrático se juntará con el buen lobby eficaz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de alguna manera ese es nuestro objetivo. Lo que queremos es que se haga lobby democrático y además que se haga lobby eficaz. Perfecto, o sea, estas dos interpretaciones de bueno, que sea efectivo y también que sea una herramienta de democracia. Y de hecho, yo creo que en este debate van surgiendo preguntas y hay dos preguntas relacionadas. Una, tu opinión sobre el lobby en Europa y el lobby en Estados Unidos, un poco cómo los valoras. Y otra que está relacionada dice que se suele pensar que en España hay menos lobby que en otros países de nuestro entorno, pero a veces tengo la sensación de que simplemente es menos transparente. ¿Y cómo podemos mejorar en este asunto? Entonces, quizá la pregunta global sería, ¿cuál es tu opinión de estilos distintos de lobby en Estados Unidos y en el sur de Europa? Y si se puede mejorar en algo. O sea, yo creo que hay una tendencia generalizada que empieza con la aprobación de la Lobbying Disclosure Act de Estados Unidos en 1996 de profesionalización del lobby, donde evidentemente Estados Unidos lleva la delantera porque contaba con una tradición histórica en el ejercicio de este tipo de labores, pues que se remonta al siglo XIX, pero donde se han ido sumando los países básicamente occidentales con el impulso fundamental de la OCDE. En esa ola, por decirlo de alguna manera, que comienza a mediados del año 2000, pero que se empieza a materializar en normas a partir del año 2010, son muchos los países de la Unión Europea que se han unido a la normalización y a la regulación del lobby. Y la experiencia muestra que esta normalización, esta regulación, conllevan normalmente una consolidación del sector del lobby. O sea, los lobbies, cuando son legales, se convierten en un sector de la vida económica normal, que empieza a aumentar su volumen de negocio, que empieza a aumentar su número de empleados. Y yo creo que eso es lo que vimos en España. En España, desde el año 2014-2015, ha habido un auténtico boom de personas, empresas que ofrecen servicios de lobby, tanto en el campo de la comunicación como en el campo del derecho,
como en el campo del lobby, por decirlo de alguna manera, o sea, de servicios integrales que unen todo esto, ¿no? Y hoy en día podemos hablar de que el sector del lobby en España pues mueve unos porcentajes, volúmenes de negocio amplios, que serían más claros si existiera un registro, pero que hay gente que valora en más de 30 millones de euros y que mueve pues más de 1.000 asociados o en torno a 1.000 asociados en organizaciones que articulan a los que hacen lobby como API, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el lobby en España se encuentra en un estado de maduración, pero que empieza a estar consolidado. En la Unión Europea pasa un poco lo mismo, ¿no? La Unión Europea ha modificado ya 4 veces su regulación, pero con normalidad desde hace ya 15 años. En la Unión Europea hay más de 10.000 lobistas registrados que ejercen su labor de una manera natural, normal, por decirlo de alguna manera, aunque en algunas ocasiones, como hemos sabido recientemente, se produzcan pues, algún escándalo o algún mal uso, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora se está haciendo incluso más técnica el tipo de preguntas, porque un participante pide, ¿cómo se puede garantizar que el buen lobby es representativo de la solución que eligen los destinatarios de esta acción? O sea, ¿existe alguna herramienta o certificación que garantice que los grupos de presión han seguido un método inclusivo? Y dice cómo los utilizados en la metodología participativa de la Agenda 21 locales, planes estratégicos locales. O sea, ¿hay una manera de garantizar este tipo de coherencia? Yo creo que existe la manera, pero a día de hoy no existen las herramientas para medirlo. O sea, creo que medidas como la que plantea la persona que hace la pregunta son perfectamente aplicables. O sea, pero como digo, el sector se encuentra en un estado de maduración en el que elementos como estos pues tienen que ir incorporándose. De momento, el sector y la asociación que articula al sector se limita a sancionar en casos de malas prácticas, que podríamos decir que es una etapa previa, pero es en ese camino en el que nosotros queremos avanzarnos. Recientemente hemos llevado a cabo un cuestionario a todas las ONGs que llevan a cabo las acciones de lobby con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo de ir conociendo cuáles son los elementos y las prácticas que llevan a cabo para entender muy bien dónde nos encontramos y saber que esos objetivos que se plantean en la pregunta, a cuánto estamos de esos objetivos, que claramente consideramos que son alcanzables. O sea que básicamente es un lobby para que los lobbies sean más efectivos. Exacto. Ahora yo creo que hay más preguntas del tipo participativo. Por ejemplo, dentro del contexto Ashoka, alguien pide cómo puede un emprendedor social, una emprendedora social Ashoka, obtener el apoyo de Good Lobby. O sea, el año pasado hicimos una llamada o una convocatoria abierta y, o sea, el proceso normalmente es una primera convocatoria en la que asistimos, o sea, en la que ofrecemos una especie de orientación a todos aquellos que pueden estar interesados en el programa. Y después de 1 o 2 sesiones en las que atendemos preguntas y contamos un poco el contenido del programa, se abre una convocatoria donde aquellos interesados en participar pues lo dicen, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este caso, pues porque acabamos de empezar, seleccionamos solo 4 proyectos que son los que estamos acompañando este año, pero tenemos la voluntad, y creo que Ashoka también, de ampliar el programa y de hacer una nueva llamada el año que viene para que otros emprendedores sociales puedan beneficiarse de este tipo de asesoramiento, de ayuda. Perfecto. Y alguien pregunta, si pudieses decidir una sola medida que crees que mejoraría exponencialmente la participación ciudadana en España, ¿cuál sería? O sea, el gran reto, en mi opinión, de la participación política ciudadana es ser capaz de canalizar toda esa energía informal que hay por las calles, por decirlo de alguna manera. Hay mucha gente con necesidad de hacer política o con capacidad de hacer política que no consigue hacer llegar su energía a las instituciones. En ese sentido, todo lo que ayude a institucionalizar eso, como la flexibilización de la iniciativa legislativa popular, la actualización del derecho de petición ante las cámaras, que a día de hoy es un derecho de práctico, o sea, de difícil ejercicio y de imposible eficacia. Todas las medidas que ayuden, como estas dos, por poner 2 ejemplos, pero que son la misma medida, a institucionalizar
la participación ciudadana, me parece que contribuirán a mejorarla y a abrirla para que no solo haya más personas que acudan a ella, sino que lo hagan de una manera más eficaz. Porque si, como ocurrió, por ejemplo, en el caso del COVID, se abren ventanas a la participación ciudadana y luego no reciben respuestas adecuadas que no tienen por qué ser de hacer aquello que se pide, pero al menos de justificar o de explicar por qué no se hace lo que se ha pedido y por qué se ha considerado mejor otra medida, pues este primer impulso inicial acabará siendo contraproducente, en el sentido de que muchos que se ilusionan viendo cómo se abren estos canales o se instituyen estos canales, cuando ven que no hay nadie al otro lado, no vuelven a intentarlo, ¿no? Y se desaniman de una forma brutal. Clarísimo, gracias. Y bueno, yo al final también vengo de un entorno académico y a veces se suele pensar que la academia esté muy lejos, muy distante de todo lo que es la política. Entonces, en este ámbito también te quería pedir, ¿cómo crees que la academia puede apoyar, puede contribuir a tener un impacto en el lobby? Aquí vuelvo a ser autorreferencial en el sentido de que en mi caso, como de lo que sabía era de hacer lobby, mi forma de contribuir es ayudar a otros a hacer lobby, por decirlo de alguna manera, pero cada uno en su ámbito puede ayudar a intereses específicos a fortalecer sus propuestas, a darles consistencia, a concretarlas y materializarlas de una forma realista. O sea, yo creo que, como he dicho, una de las 4 patas esenciales del lobby es el conocimiento técnico. Ese conocimiento técnico está en las empresas, pero muchas veces está también en la academia. Entonces, que la academia se ponga al servicio de aquellos que defienden determinadas causas, determinados intereses, para ofrecer el conocimiento técnico a abogados y comunicadores y lobistas para ser más eficaces en su influencia, me parece que es fundamental y absolutamente natural. Nos ponemos manos a la obra. Y quizás, bueno, una última pregunta, ya que estamos a punto de tocar las 4, un poco una llamada a la acción. O sea, ¿qué podemos hacer entre todos para tener más impacto y más incidencia? O sea, sois una comunidad muy selecta, en el sentido de que todos habéis puesto manos a la obra ya para hacer cosas que tengan impacto social. De ahí que en este caso la llamada a la acción es una llamada mucho más específica, es que entendáis que para lograr vuestros objetivos para impactar a la sociedad de una manera más eficaz, las administraciones públicas son imprescindibles, que no solo son un obstáculo que hay que saltar, con el que os encontráis de vez en cuando en vuestra labor de emprendimiento, sino que muchas veces puede ser una palanca, un trampolín para sacar adelante aquello que perseguís. Y por tanto, que contéis con ella y entendáis que, aunque muchas veces os parezca alejada o incomprensible, es posible interactuar con ella y ponerla, y utilizarla de alguna manera para el beneficio de la sociedad. Entonces, fantástico. Entonces, los canales, aparte de Good Lobby, ¿cómo crees que desde mañana, si podemos tomar una acción práctica, qué podemos hacer? O sea, hoy en día hay como decía al principio, hay miles de organizaciones que tratan de hacer lobby. Otra cosa es que lo hagan mejor o peor, de una forma técnica o de una forma... Pero cualquier asociación, cualquier organización en el ámbito no lucrativo y también en el ámbito lucrativo, cada día son más conscientes de la importancia del lobby, cada día dedican más recursos o al menos más atención al lobby. Entonces, ponerse a disposición de esas organizaciones y con este enfoque, con esta perspectiva de influir en los poderes públicos, me parece que hoy es más fácil que nunca. Perfecto. Pues así haremos. Desde mañana todos al ataque de Good Lobby y las otras organizaciones, sobre todo porque parece que ahora, al menos en Europa, a nivel de sostenibilidad y cambio social, sí que es un buen momento. Así que yo creo que podemos agradecerte, desearte buen viaje, porque me parece que estás a punto de irte, y ojalá haya más ocasiones para comentarlo todo. Un abrazo. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo. A ti. Gracias a todos. Gracias por las preguntas buenísimas.